¿Y si el padre del judaísmo, el cristianismo y el islam nunca existió? ¿Y si todo lo que creemos sobre Abraham es una mentira construida sobre ruinas de dioses olvidados? En el desierto de Irak, bajo las arenas de 5000 años, yace una verdad que 3000 millones de personas desconocen. El hombre que supuestamente abandonó todo por un solo Dios, en realidad abandonó algo mucho más oscuro. Imagina el año 1813 a.C., en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, se alza una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo, Ur. Pero esto no es la Ur vacía que conocemos hoy, convertida en polvo bajo el sol iraquí. Esta es Ur, en su esplendor máximo, una metrópoli de 65.000 habitantes, donde el cielo nocturno se ilumina con las antorchas de un zigurat masivo, una torre escalonada de 21 metros de altura dedicada a Nana, el dios luna. En estas calles bulliciosas, entre mercaderes que comercian con lapislázuli de Afganistán y comerciantes que traen cobre desde Omán, nace un niño destinado a destruir todo este mundo. Su nombre es Abram, quien más tarde será conocido como Abraham. Pero aquí está el primer secreto que te van a ocultar. Abraham no nace en un vacío espiritual esperando al Dios único. Nace en el epicentro del politeísmo más sofisticado de su época, rodeado por un panteón de más de 3000 dioses sumerios. Los arqueólogos que excavaron Ur en la década de 1920, liderados por Leonard Woolley, desenterraron algo perturbador: evidencia masiva de sacrificios humanos. En las tumbas reales de Ur encontraron 74 cuerpos de sirvientes que bebieron veneno voluntariamente para acompañar a sus reyes al más allá. Descubrieron templos dedicados a Enlil, el señor del viento, y a Inanna, la diosa del amor y la guerra. Esta era la religión que Abraham supuestamente abandonó. Pero surge la pregunta incómoda: ¿realmente la abandonó o simplemente la transformó? Porque aquí viene la controversia que sacude los estudios bíblicos de 2024. Cada vez más académicos argumentan que el monoteísmo abrahámico no fue una revelación divina pura, sino una revuelta política y teológica contra el establishment religioso sumerio. Piénsalo. En Ur, los sacerdotes controlaban la economía, la política, la vida cotidiana. Romper con el politeísmo no era solo un acto de fe, era un acto de rebelión total contra el sistema de poder más antiguo de la civilización humana. Y esta rebelión tiene rastros que las escrituras intentan borrar. El Dios El que habla a Abraham en Génesis no es un nombre inventado, es el nombre del Dios supremo cananeo, documentado en tablillas ugaríticas de 1400 a.C. ¿Coincidencia? Los escépticos modernos sugieren que la historia de Abraham es en realidad la memoria colectiva de cómo tribus nómadas semitas gradualmente abandonaron el politeísmo mesopotámico, personificada en un solo hombre mítico. Las ruinas de Ur guardan este secreto en cada ladrillo de barro cocido. El origen del monoteísmo es más sangriento, más político y más complejo de lo que cualquier texto sagrado admitirá. Aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Según el calendario judío, estamos viviendo en el año 5785 desde la creación del mundo. Pero si Abraham es el padre del judaísmo, ¿por qué el calendario no comienza con él? ¿Por qué su nacimiento no marca el año cero de la fe que supuestamente fundó? La respuesta a esta pregunta abre una caja de Pandora de inconsistencias cronológicas que los eruditos han debatido durante milenios. El calendario hebreo comienza en el año 3761 a.C., fecha calculada en el siglo XII por el rabino español Maimónides, basándose en genealogías bíblicas. Según este cálculo, Abraham nace en el año 1948 Anno Mundi, o Año del Mundo, que equivale al 1813 a.C. en nuestro calendario. Pero espera, porque aquí está el problema.
Este cálculo tiene agujeros gigantes que podrían tragarse un zigurat entero. En foros académicos judíos de 2024, especialmente en The Torah, y en debates en X, los investigadores están destapando algo inquietante. Faltan aproximadamente 60 años en la línea genealógica entre Terach, el padre de Abraham, y Abraham mismo. Las matemáticas simplemente no cuadran. Si sumas las edades que da la Biblia para cada generación, desde la creación hasta Abraham, llegas a números diferentes dependiendo de qué versión del texto uses. La Torá hebrea, la Septuaginta griega o el Pentateuco samaritano. Cada una ofrece edades contradictorias para los patriarcas. ¿Por qué importa esto? Porque sugiere algo radical. Los rabinos medievales que estandarizaron el calendario hebreo no estaban simplemente contando años, estaban manipulando cronologías para hacer que las profecías encajaran, para alinear eventos bíblicos con historias babilónicas, para crear una narrativa oficial que ocultara orígenes politeístas inconvenientes. La ausencia de un año cero abrámico no es un detalle técnico. Es evidencia de que el judaísmo rabínico, tal como lo conocemos, se construyó siglos después de Abraham, absorbiendo mitos persas y babilónicos durante el exilio del 586 a.C. Irving Finkel, curador del Museo Británico y experto en Mesopotamia antigua, señaló en 2023 que las similitudes entre las genealogías bíblicas y las listas reales sumerias son demasiado precisas para ser coincidencia. Los sumerios tenían reyes que supuestamente vivían miles de años. La Biblia tiene patriarcas que viven 900 años. ¿Patrón común o préstamo cultural? Y si es lo segundo, ¿cuánto más de la historia de Abraham es construcción posterior? La comunidad de judaísmo laico ha documentado desde 2023 una discrepancia aún más perturbadora. Existen 82 años perdidos en diferentes cálculos del calendario hebreo. 82 años que simplemente desaparecen o aparecen según qué tradición sigas. Esto no es margen de error, es evidencia de edición deliberada. El calendario no es un registro histórico neutral. Es un artefacto político diseñado para legitimar una versión específica del pasado judío, una que borra las raíces politeístas y presenta el monoteísmo como siempre perfecto, siempre puro, desde el principio del tiempo mismo. La historia más reveladora sobre Abraham es la que la Biblia apenas menciona, la relación con su padre. Génesis 11:27 nos dice simplemente: Terach engendró a Abram, a Nacor y a Harán. 3 líneas, nada más. Pero el Midrash, la tradición oral judía compilada siglos después, cuenta una historia completamente diferente. Una historia tan explosiva que revela la verdadera naturaleza del abandono abrahámico. Según estas tradiciones rabínicas, particularmente el Midrash Bereshit Rabbah del siglo V, Terach era fabricante de ídolos en Ur. Más que eso, era comerciante de estatuas de dioses, probablemente enriquecido vendiendo figurillas de Enlil, Inanna, Nanna y todo el panteón mesopotámico. La tienda de Terach habría sido un lugar sagrado y comercial donde la gente compraba sus conexiones personales con lo divino, talladas en arcilla o fundidas en bronce. Y en este negocio familiar de lo sagrado trabaja el joven Abraham. Pero Abraham, según el Midrash, comete el acto de traición familiar definitivo. Un día, cuando Terach sale dejándolo a cargo de la tienda, Abraham destroza todos los ídolos, excepto el más grande, en cuya mano coloca un martillo. Cuando Terach regresa furioso preguntando qué pasó, Abraham señala al ídolo grande diciendo: «Él destruyó a todos los demás». Terach responde: «¿Estás bromeando? Estos ídolos no tienen poder». Y Abraham replica: «Entonces, ¿por qué los adoras?
Esta historia, aunque no bíblica, revela una verdad psicológica profunda sobre lo que significa abandonar en el contexto abrahámico. No estamos hablando de dejar una ciudad. Estamos hablando de destruir el sustento económico de tu familia, de declarar que todo lo que tu padre representa es mentira, de convertirte en hereje dentro de tu propia casa. Irving Gattel, historiador del judaísmo que en 2023 analizó esta narrativa, la describe como parricidio teológico. Abraham no solo rechaza las creencias de Teraj, las ridiculiza, las aniquila. Pero ¿qué tan histórica es esta historia? Aquí está lo fascinante. Aunque el Midrash se escribió 2000 años después de Abraham, contiene memoria cultural auténtica. Sabemos por arqueología que en Ur del 1800 a.C., el comercio de ídolos era industria masiva. El British Museum alberga miles de figurillas votivas de ese periodo, pequeñas estatuas que familias compraban para sus altares domésticos. Si Teraj existió, siendo comerciante en Ur, los ídolos habrían sido el equivalente antiguo de vender smartphones, esenciales, lucrativos, omnipresentes. Y esto transforma completamente nuestra comprensión del llamado de Abraham. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, no es solo instrucción geográfica. Es orden de cortar todos los lazos económicos, sociales y religiosos con el sistema que te dio vida. Es convertirse en apátrida voluntario. Abraham no es simplemente el primer monoteísta, es el primer anarquista religioso, el primer hombre en decir, tu civilización entera está equivocada, y marcharse hacia la nada. Valentía o locura. La línea, en el caso de Abraham, es peligrosamente delgada. Génesis 12:1 es uno de los versículos más perturbadores de toda la Biblia si realmente te detienes a pensarlo. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese es todo el contexto que recibimos. No hay introducción. No hay explicación de quién es este Señor que habla. No hay descripción de cómo se comunica con Abraham. Solo una orden abrupta de un ser desconocido, diciéndole a un hombre de 75 años que abandone todo lo que conoce por una promesa completamente vaga. Piensa en esto desde la perspectiva de Abraham. Según la narrativa bíblica, este es aparentemente el primer contacto directo que tiene con el Dios único. No hay tradición familiar de monoteísmo. Su padre Teraj adoraba ídolos, recordemos. No hay profetas anteriores estableciendo precedente. No hay escrituras que consultar. Solo una voz, aparentemente surgida de la nada, dándole instrucciones que desafían toda lógica práctica. En el mundo moderno llamaríamos a esto alucinación. En el mundo antiguo podría ser algo aún más complejo. Aquí viene la teoría que está ganando tracción en círculos académicos de 2024. ¿Y si el llamado de Abraham fue una experiencia chamánica, influenciada por prácticas religiosas mesopotámicas? Los sumerios y acadios tenían tradiciones ricas de comunicación divina a través de sueños visionarios inducidos por rituales. Sacerdotes consumían plantas psicoactivas, ayunaban en templos, buscaban mensajes de dioses en estados alterados de conciencia. ¿Es posible que Abraham experimentara algo similar? El profesor de estudios religiosos Dan McClellan señaló en 2024 que el nombre él, que aparece en las primeras menciones divinas a Abraham, no es un nombre inventado hebreo. Es el nombre del Dios supremo cananeo, documentado extensamente en las tablillas ugaríticas de 1400 a.C., siglos después de Abraham, pero preservando tradiciones más antiguas. Él era descrito como un Dios anciano, sabio, que vivía en una montaña sagrada. Los israelitas antiguos no inventaron este nombre, lo tomaron prestado, lo adaptaron, eventualmente lo fundieron con Yahweh.
Esto crea una posibilidad inquietante. Cuando Abraham escucha la voz de él, podría estar experimentando una visión de una deidad ya existente en el panteón semítico, no recibiendo revelación de un Dios completamente nuevo. La innovación abrahámica no sería descubrir el monoteísmo, sino decidir que Él era el único Dios real y todos los demás eran falsos. Esa es una diferencia teológica enorme con implicaciones radicales. Y luego está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué tipo de persona abandona literalmente todo, familia, hogar, seguridad, patrimonio, basándose en una promesa totalmente intangible de un ser que nunca ha conocido? En cualquier otro contexto lo llamaríamos fanatismo peligroso. Pero porque Abraham se convirtió en figura fundacional de 3 religiones, lo llamamos fe. La realidad es que su acción refleja patrones de comportamiento que vemos en cultos antiguos: sacrificio total de la vida anterior, ruptura completa con estructuras sociales, obediencia absoluta a una voz interior o exterior que exige lo imposible. El llamado de Abraham, visto desde perspectiva antropológica moderna, se parece menos a revelación divina y más a episodio psicótico o conversión cultista radical. El viaje de Abraham desde Ur hasta Canaán cubre aproximadamente 600 kilómetros a través de algunos de los terrenos más brutales del antiguo Cercano Oriente. Primero, la familia viaja hacia el noroeste hasta Harán, una ciudad en lo que hoy es la frontera entre Turquía y Siria. Permanecen allí hasta que muere Terah. Solo entonces Abraham, ahora con 75 años, continúa hacia Canaán, la tierra prometida que nunca ha visto. El viaje completo tomaría meses, posiblemente años, atravesando desiertos, cruzando ríos, eludiendo bandidos y ciudades-estado hostiles. La narrativa tradicional presenta esto como peregrinación espiritual, un hombre obedeciendo el llamado divino sin mirar atrás. Pero arqueología e historia moderna cuentan una historia potencialmente muy diferente. Investigaciones publicadas en 2024 por la Biblical Archaeology Society revelan algo explosivo. Análisis de ADN antiguo muestra que cananeos y hebreos tempranos eran genéticamente casi idénticos. No eran 2 pueblos diferentes, eran el mismo pueblo. Los israelitas no conquistaron Canaán siglos después. Eran cananeos que desarrollaron identidad religiosa distinta. ¿Qué significa esto para Abraham? Significa que su migración podría no haber sido entrada de extranjero a tierra extraña, sino movimiento de migrante semita dentro de un mundo cultural compartido. Las rutas comerciales de la Edad de Bronce conectaban Mesopotamia con Canaán. Mercaderes, pastores nómadas y refugiados políticos viajaban constantemente entre estas regiones. Abraham podría haber sido simplemente uno más entre miles de migrantes económicos o políticos, no figura única elegida divinamente. Pero aquí viene la pregunta inquietante. Si Abraham era solo un migrante común, ¿por qué la tradición judía lo convirtió en figura fundacional única? Una teoría propuesta por académicos como Israel Finkelstein sugiere que la historia de Abraham se construyó retrospectivamente para justificar reclamaciones territoriales israelitas posteriores. Si tu ancestro divino recibió promesa directa de Dios de que la tierra de Canaán le pertenecía, eso legitima conquistas militares siglos después. La narrativa de Abraham se convierte en título de propiedad religioso. Y luego está la versión del Midrash de por qué Abraham dejó Ur. Según estas tradiciones, después de que Abraham destruyera los ídolos de su padre, el rey Nimrod intentó ejecutarlo arrojándolo a un horno ardiente. Abraham sobrevive milagrosamente, pero esto lo convierte en fugitivo político.
Si hay algo de verdad histórica en esta tradición, el llamado divino podría haber sido racionalización posterior de lo que realmente fue fuga desesperada de persecución. La ruta misma de Abraham es reveladora. Harán, donde la familia se detiene primero, era centro de adoración al dios Lunasín, la misma deidad venerada en Ur. No era destino aleatorio, era ciudad hermana culturalmente. Algunos estudiosos especulan que la familia de Teraj no estaba huyendo de su religión, sino siguiendo redes comerciales y religiosas establecidas. La conversión de Abraham al monoteísmo podría haber ocurrido gradualmente durante años en Harán, no instantáneamente en Ur. La narrativa bíblica comprime décadas de transformación teológica en un solo momento dramático de llamado, pero realidad humana es siempre más compleja, más lenta, más ambigua que mito fundacional. La historia de Agar e Ismael es quizás el episodio más perturbador y consecuente de toda la narrativa abrahámica. Un momento que reverberará a través de 4000 años de historia humana hasta el conflicto actual en Medio Oriente. Y todo comienza con la impaciencia de una mujer y la cobardía de un hombre. Abraham tiene 86 años. Han pasado 11 años desde que llegó a Canaán con la promesa divina de convertirse en padre de naciones, pero su esposa Sara permanece estéril. En la cultura mesopotámica de la época, esto no era solo tragedia personal, era vergüenza social y, peor aún, amenaza existencial. Sin heredero, sin continuidad, sin legado. Entonces Sara toma una decisión que cambiará literalmente el curso de la civilización. Le entrega a Abraham su esclava egipcia Agar para que tenga un hijo a través de ella. Esta práctica, llamada maternidad sustituta en lenguaje moderno, era completamente legal y común en el Código de Hammurabi, que gobernaba Babilonia apenas un siglo después de Abraham. Si una esposa era infértil, podía ofrecer su esclava a su marido, y el hijo resultante contaría legalmente como heredero de la esposa. No era romance, era transacción desesperada de supervivencia dinástica. Agar no tiene elección en este asunto. Como esclava, su cuerpo no le pertenece. Nace Ismael. Y aquí comienza el drama humano que los textos sagrados apenas pueden contener. Sara, quien orquestó todo el arreglo, ahora se llena de celos amargos. Génesis 16:4 dice con brutal honestidad: «Y cuando Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora». La esclava embarazada, por primera vez en su vida, tiene poder sobre su ama estéril. La tensión se vuelve insoportable. Sara abusa de Agar tan severamente que la esclava huye al desierto, prefiriendo morir de sed antes que soportar más humillación. Pero la historia no termina ahí. Un ángel encuentra a Agar junto a un manantial y le ordena regresar, prometiéndole que su hijo Ismael será padre de multitudes. Ella obedece, regresa, da a luz. Durante 13 años, Ismael es el único hijo de Abraham, el heredero indiscutible. Imagina la relación padre-hijo durante esos 13 años. Abraham enseñando a Ismael a pastorear ovejas, contándole historias del Dios único, preparándolo para heredar la bendición prometida. Entonces ocurre el milagro imposible. Sara, ahora con 90 años, queda embarazada. Nace Isaac, y con su nacimiento la ecuación familiar completa se desmorona. Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Es ultimátum brutal. Elige entre tu primogénito de 13 años y tu hijo recién nacido de tu esposa legítima. Abraham, descrito como padre de fe, comete aquí uno de los actos más cobardes de toda la Biblia. Génesis 21:14 lo describe con economía devastadora. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Hagar,
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Un pan, un odre de agua. Para una mujer y un adolescente adentrándose en el desierto de Beerseba, una de las regiones más áridas de Medio Oriente. Es sentencia de muerte apenas disfrazada de exilio. El texto continúa con escena de horror casi insoportable. El agua se acaba. Agar coloca a Ismael moribundo bajo un arbusto porque no puede soportar verlo morir. Se aleja para llorar. Están a minutos de la muerte cuando Dios interviene nuevamente, mostrándole un pozo de agua, salvándolos. Ismael sobrevive, crece en el desierto de Parán, se convierte en arquero experto, se casa con egipcia y se convierte en ancestro de los árabes. Aquí está la bomba histórica que detona hasta hoy. El Islam, que surge 2500 años después, reclamará a Ismael como ancestro del profeta Mahoma. Más que eso, el Corán presenta versión radicalmente diferente de esta historia. En la narrativa islámica, Abraham no abandona a Agar e Ismael por cobardía ante Sara. Los lleva a la Meca por orden divina. El pozo que salva a Ismael no es intervención de último minuto. Es el pozo de Zamzam, sitio sagrado del Islam. Y el hijo que Abraham casi sacrifica, capítulo que veremos pronto, no es Isaac, sino Ismael. Las implicaciones son sísmicas. En debates de 2025 en plataformas como X, académicos musulmanes señalan que el Corán, Surata 367, explícitamente declara: Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue un Hanif sometido a Dios. Hanif significa monoteísta puro, anterior a todas las religiones organizadas. Para el Islam, Abraham es musulmán antes de que el Islam existiera, e Ismael, no Isaac, es el verdadero heredero espiritual. Esta no es disputa teológica abstracta, es la raíz de reclamaciones territoriales sobre Jerusalén, de tensiones entre Israel y el mundo árabe, de conflictos que han matado a millones. El abandono de Abraham de su primogénito en el desierto se convirtió en cisma fundacional que partió la familia abrahámica en dos ramas que han estado en guerra, literal o metafórica, durante milenios. Cuando Abraham caminó de vuelta a su tienda aquella mañana, dejando a Agar e Ismael con pan y agua, no solo estaba abandonando a su hijo, estaba creando el conflicto geopolítico más duradero de la historia humana. Génesis 17 describe uno de los encuentros más extraños entre Abraham y Dios. Abraham tiene 99 años, casi un siglo de vida, y Dios aparece con nueva exigencia: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Detengámonos aquí porque esto es profundamente raro. Dios acaba de prometer a Abraham que será padre de naciones, que reyes saldrán de él, que la tierra de Canaán será suya para siempre. Y la señal física de este pacto cósmico es mutilar genitales. No una marca en la frente visible para todos, no un tatuaje en el brazo, sino un corte en la parte más íntima del cuerpo masculino, visible solo en momentos de desnudez o intimidad. La respuesta de Abraham es aún más extraña. El mismo día, sin cuestionamiento, sin delay, sin anestesia, Abraham se circuncida a sí mismo a los 99 años. Luego, circuncida a Ismael, de 13 años. Luego circuncida a todos los varones de su casa, tanto nacidos en ella como comprados con dinero de extranjeros. Génesis 17, 23, 27 repite obsesivamente ese mismo día 3 veces, como si el texto quisiera enfatizar la obediencia instantánea y brutal. Imagina el dolor físico. Los hombres antiguos no tenían acceso a antibióticos, analgésicos modernos o técnicas quirúrgicas estériles. La circuncisión en adultos es procedimiento médico serio incluso hoy. En la Edad de Bronce, con cuchillos de pedernal, era agonía que podía causar infección mortal.
El hecho de que Abraham y todos sus hombres sobrevivieran sin complicaciones es presentado como milagro tácito. Pero aquí está la pregunta que debemos hacer. ¿Era esto realmente innovación divina única o Abraham estaba adoptando práctica cultural ya existente? La arqueología de 2023 y 2024 ha revelado algo incómodo. La circuncisión no era invento hebreo. Egipcios practicaban circuncisión desde al menos 2400 a.C., siglos antes de Abraham. Relieves en tumbas egipcias muestran procedimientos de circuncisión ritual. Algunas culturas semíticas circuncidaban a adolescentes como rito de paso a la adultez. El historiador David Elmer, en su análisis de 2023, The Origins of Judaism, argumenta que el judaísmo tal como lo conocemos no surgió completamente formado de Abraham, sino que evolucionó gradualmente del politeísmo cananeo, absorbiendo prácticas de culturas vecinas y reinterpretándolas como mandatos divinos únicos. La circuncisión podría ser exactamente eso, ritual de fertilidad o purificación egipcio que Abraham adoptó, que luego generaciones posteriores retroconstruyeron como pacto divino original. Hay evidencia textual de esta reinterpretación. En Josué 5, cuando los israelitas finalmente entran a Canaán después del Éxodo, Dios ordena a Josué circuncidar a toda la nueva generación porque nacieron en el desierto y no habían sido circuncidados. Pero espera, si la circuncisión era pacto eterno establecido con Abraham, ¿cómo es posible que generaciones enteras de sus descendientes no la practicaran? Esto sugiere que la circuncisión no era universal entre hebreos primitivos, sino que se volvió mandato central solo después, probablemente durante o después del exilio babilónico, 586 a.C., cuando los judíos necesitaban marcadores de identidad que los distinguieran de sus captores. La elección del prepucio como sitio del pacto también tiene simbolismo más profundo y oscuro. En culturas antiguas, los órganos reproductivos tenían significado sagrado porque eran fuente de vida, de continuidad generacional. Marcar el pene masculino era declaración teológica. Tu capacidad de procrear, de generar futuro, ahora pertenece a Dios. No es tuya, es depositada en ti por lo divino. Cada acto sexual, cada nacimiento, cada continuación de linaje, estará marcado por esta cicatriz que recuerda a quién pertenece realmente. Pero también hay aspecto de alienación deliberada. Al circuncidarse, Abraham y sus descendientes se vuelven físicamente diferentes de todos los pueblos circundantes. Los filisteos, enemigos de Israel siglos después, son constantemente insultados en la Biblia como incircuncisos, palabra que funciona como epíteto de impureza. La circuncisión crea frontera corporal entre nosotros y ellos, entre elegidos y rechazados, entre puros e impuros. El estudioso religioso Shai Cohen señaló en 2024 que esta marca corporal sirvió función crucial durante persecuciones. Bajo Imperio griego, cuando Antíoco IV prohibió la circuncisión intentando helenizar a los judíos, la marca se convirtió en acto de resistencia política potencialmente mortal. Durante el Holocausto, nazis usaban la circuncisión para identificar a judíos intentando esconderse. El pacto en la carne de Abraham se convirtió en marca que simultáneamente definía identidad y creaba vulnerabilidad. Y hay una lectura más oscura aún. El acto de Abraham de circuncidarse a los 99 años podría simbolizar abandono final de su identidad anterior. Circuncisión en adultos es dolorosa, permanente, irreversible. No puedes volver atrás. Abraham está literalmente cortando parte de su cuerpo que ha tenido durante casi un siglo, modificando físicamente quién es. Es mutilación ritual que marca punto de no retorno. La piel vieja que Abraham descarta no es solo prepucio, es metáfora de toda su vida pasada en Ur.
toda su herencia politeísta, toda conexión con el mundo que dejó atrás. Es abandono hecho carne, sangre y cicatriz permanente. Génesis 22 es el texto más terrorífico de toda la Biblia, y no es exageración. Es historia que ha obsesionado a artistas, teólogos y filósofos durante milenios, y que en nuestra época moderna se lee cada vez más no como prueba de fe sublime, sino como descripción de abuso patológico y fanatismo religioso peligroso. La escena comienza con familiaridad engañosa. Dios probó a Abraham. Ya hemos visto a Dios probar a Abraham antes, pidiéndole que deje su tierra, su familia. Pero esta vez, la prueba cruza línea hacia lo monstruoso. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Analicemos la sintaxis de este mandato porque es sadismo lingüístico puro. Tu hijo establece la relación. Tu único, técnicamente falso porque Ismael existe, pero Dios lo borra de la ecuación, profundizando el abandono previo. Isaac, nombrándolo, haciéndolo específico, personal, no intercambiable. A quien amas, Dios sabe exactamente lo que está pidiendo, conoce el dolor que causará, y luego la orden fría: mátalo, quémalo como ofrenda animal. La respuesta de Abraham es lo que hace esta historia verdaderamente perturbadora. Abraham se levantó muy de mañana. Génesis 22:3. Ni siquiera una noche de deliberación, ni pleito con Dios, como hizo cuando Dios amenazó destruir Sodoma, ni consulta con Sara, la madre. Abraham silenciosamente prepara la leña, ensilla el asno, toma a Isaac y 2 sirvientes y emprende viaje de 3 días hacia el monte Moría. 3 días. 3 días caminando sabiendo que al final vas a degollar a tu hijo con tus propias manos. 3 días para reconsiderar, para rezar pidiendo alternativa, para al menos preparar a Isaac. Abraham hace nada de esto. La narrativa enfatiza su silencio casi autista, su obediencia mecánica, su apagado emocional completo. Es comportamiento que en contexto moderno reconoceríamos inmediatamente como disociación psicológica, como cuando mente humana se protege de horror insoportable separándose de emoción. Cuando llegan al sitio, la crueldad alcanza nuevo nivel. Isaac, quien probablemente tiene entre 12 y 25 años, el texto no especifica, nota que tienen fuego y leña, pero no cordero para sacrificio. Pregunta con inocencia desgarradora: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, mintiendo o profetizando, responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Luego Abraham construye altar, arregla la leña, ata a Isaac. El hebreo usa palabra vayakedahu, de donde viene el nombre judío del episodio, akedá, la atadura. Lo coloca sobre la leña, saca el cuchillo. Génesis 22:10 es versículo que debería helar la sangre. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento, ángel de Dios grita desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios proporciona carnero atrapado en zarzas. Isaac es salvado. Dios reitera sus promesas a Abraham. Final feliz, según lectura tradicional. Fe de Abraham probada y aprobada. Historia de obediencia modelo. Pero las interpretaciones modernas cuentan versión muy diferente. El académico Reuven Firestone, en Análisis de 2024, señala que sacrificio humano era práctica documentada en culturas mesopotámicas y cananeas del período de Abraham. Excavaciones arqueológicas han encontrado evidencia perturbadora. Tumbas de niños enterrados en fundaciones de edificios como ofrendas, restos óseos de infantes en sitios cúlticos. El dios cananeo Moloch supuestamente exigía sacrificio de niños en fuego. Los cartagineses, descendientes de cananeos,
practicaban sacrificio infantil hasta que Roma los destruyó en 146 a.C. Firestone argumenta que la historia de Isaac no es sobre Dios probando obediencia de Abraham, sino sobre transición cultural de sociedad que practicaba sacrificio humano a sociedad que lo prohibía. Abraham representa último momento de viejo orden. Cuando levanta el cuchillo, está actuando según normas religiosas de su tiempo. El ángel que lo detiene representa innovación moral. Dios no quiere sangre humana, quiere obediencia ética. En esta lectura, Génesis 22 es registro mitologizado de reforma religiosa radical. Pero hay lectura aún más oscura que está ganando tracción en círculos académicos y ateos de 2025. Abraham como primer fanático religioso, prototipo de terrorismo teológico. Filósofo Søren Kierkegaard ya exploró esto en 1843, en Temor y Temblor, preguntando si Abraham era caballero de la fe o simplemente asesino potencial. En nuestra era, después de siglos de guerras santas, inquisiciones, sacrificios cultistas, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Deberíamos celebrar a hombre dispuesto a matar a su hijo porque una voz en su cabeza se lo ordenó? Piénsalo desde perspectiva de Isaac. Nunca más se menciona conversación entre padre e hijo después de este evento. Isaac no habla a Abraham en resto de Génesis. Cuando Abraham muere, Isaac y el largamente abandonado Ismael se reúnen para enterrarlo, pero el texto no describe interacción padre-hijo en décadas intermedias. Algunos midrashim judíos sugieren que Isaac quedó psicológicamente destruido, que pasó años en estado de shock. Desde perspectiva de trauma infantil, eso parece perfectamente razonable. Tu padre te ató, te puso en altar, levantó cuchillo sobre tu garganta. El hecho de que Ángel interviniera no borra la traición fundamental. Isaac ahora sabe que su padre, si cree que Dios lo ordena, está dispuesto a matarlo. Y Sara, la madre que el texto curiosamente omite de toda la narrativa, muere inmediatamente en capítulo siguiente, Génesis 23, llevando a algunos comentaristas a especular que murió de horror al enterarse de lo que casi ocurre. Tradiciones rabínicas dicen que cuando Sara escuchó que Abraham había llevado a Isaac a sacrificarlo, su alma la abandonó y murió. La Akedá no cobra una vida, cobra dos, destruyendo familia completamente. El abandono que Abraham comete aquí no es dejar tierra o familia de origen, es abandono de humanidad básica, de instinto paternal de proteger a hijo, de cordura moral que dice: algunas órdenes no deben obedecerse sin importar quién las da. Abraham falla esta prueba espectacularmente, según estándares éticos modernos. Que generaciones de creyentes lo celebren como héroe de fe dice algo profundamente perturbador sobre cuánto daño las religiones pueden hacer cuando elevan obediencia por encima de compasión, cuando valoran fe por encima de amor, cuando confunden fanatismo con virtud. Aquí está el secreto sucio que ningún texto religioso te dirá directamente. Abraham no era judío, no podía serlo. El judaísmo como religión organizada, con Torá, con mandamientos, con sistema de sacerdotes y templo, con todas las leyes que definen lo que significa ser judío, no existe hasta Moisés, aproximadamente 430 años después de que Abraham muere. Génesis termina con muerte de José en Egipto. Éxodo comienza generaciones después, con israelitas esclavizados por Faraón. Moisés nace, es rescatado de las aguas, crece en palacio egipcio, mata a capataz, huye al desierto, encuentra zarza ardiente, recibe mandato divino de liberar a su pueblo. Solo entonces, en Monte Sinaí, Dios da la Torá, 613 mandamientos que definirán judaísmo por milenios siguientes. Abraham no conoce estas leyes, no observa Shabbat, ley del sábado se da en Éxodo 20. No sigue leyes dietéticas kashrut, prohibiciones alimentarias se dan en Levítico 11.
No celebra Pascua, Yom Kippur, Sukkot, fiestas instituidas después del Éxodo. No tiene Torá que estudiar porque Torá no se escribirá hasta siglos después de su muerte. Entonces, ¿qué exactamente hace a Abraham padre del judaísmo? La respuesta, según investigadores en detorah.com que publicaron análisis extenso en 2024, es que Abraham es figura fundacional retroactiva. Es ancestro mitológico construido por autores de Torá, probablemente durante o después del exilio babilónico 586-539 a.C., para dar al pueblo judío origen noble y antiguo, para conectarlos con pacto divino que precediera sus desgracias históricas. Abraham es menos persona histórica y más personificación de ideales teológicos que judaísmo rabínico valoraba: obediencia a Dios, fe contra toda evidencia, separación de culturas politeístas circundantes. Pero hay discontinuidad más profunda aún. Cuando Moisés recibe la Torá, Dios se identifica como Yahweh, nombre específico que aparece más de 800 veces en Biblia hebrea. Sin embargo, en Éxodo 6:3, Dios dice algo extraordinario a Moisés: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre Yahweh no les di a conocer. Espera, ¿qué? ¿Abraham no conocía el nombre Yahweh? Entonces, ¿a qué Dios estaba adorando exactamente? Esto ha creado debates feroces entre académicos. Algunos argumentan que Abraham adoraba a El, el Dios supremo cananeo, y que solo con Moisés la religión israelita evoluciona hacia el yahwismo. Otros sugieren que autores bíblicos usaron diferentes nombres divinos en diferentes períodos, creando inconsistencia accidental. Pero implicación radical es clara: el Dios de Abraham y el Dios de Moisés podrían no ser exactamente la misma entidad teológica, y luego está la evidencia arqueológica más devastadora de todas. Estudios de 2023 y 2024, particularmente trabajos de William Dever y Israel Finkelstein, muestran que israelitas antiguos, 1200-600 a.C., adoraban múltiples deidades. Excavaciones han encontrado figurillas de Asherah, diosa madre, en sitios israelitas. Inscripciones de Kuntilet Ajrud, 800 a.C., mencionan Yahweh y su Asherah, sugiriendo que Dios tenía esposa divina en religión popular. El monoteísmo puro que asociamos con judaísmo es desarrollo tardío, probablemente cristalizándose solo después del exilio. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión de Abraham. Si israelitas todavía adoraban múltiples dioses, 000 años después de Abraham, su supuesto monoteísmo puro claramente no se transmitió efectivamente. Más probable es que Abraham, si existió, era enoteísta. Creía que su dios tribal era el más poderoso, pero no negaba existencia de otros dioses. No monoteísta, creía que solo un dios existía. El monoteísmo filosófico estricto es innovación de profetas del exilio como Isaías, quien declara explícitamente: yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5. Entonces, ¿cuándo surge el judaísmo como lo conocemos? La teoría académica dominante, propuesta por Yehezkel Kaufman y refinada por generaciones posteriores, es que el judaísmo rabínico, el judaísmo de sinagogas y estudio de Torá y debates talmúdicos, emerge durante y después del exilio babilónico. Cuando Babilonia destruye el templo en 586 a.C. y deporta a élites judías, estos exiliados necesitan mantener identidad sin tierra, sin templo, sin sacerdocio funcional. Desarrollan religión portátil centrada en texto, en ley, en memoria. Durante este exilio, judíos absorben ideas persas, conceptos de cielo e infierno, ángeles y demonios, resurrección de muertos, apocalipsis final. Ninguno de estos aparece claramente en Torá de Moisés, se vuelven centrales en judaísmo posterior.
También durante este periodo, tradiciones orales sobre Abraham, Isaac, Jacob se codifican en forma escrita, se editan, se pulsan teológicamente para reflejar monoteísmo estricto que probablemente Abraham histórico nunca conoció. El año cero del judaísmo, si tuviéramos que elegir uno honestamente, no sería Abraham, nacimiento mítico, ni Moisés, revelación legal, sino 539 a.C., cuando Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia y permite a judíos regresar a Jerusalén. Es en ese momento de retorno, de reconstrucción del templo, de redacción final de textos bíblicos, que judaísmo toma forma que reconoceríamos hoy. Abraham es retrospectivamente instalado como patriarca fundacional de esta religión, pero es construcción literaria tanto como figura histórica, símbolo tanto como persona real. Durante décadas, la narrativa oficial era simple. Israel siempre fue monoteísta. Abraham descubrió al Dios único. Sus descendientes preservaron esta fe pura contra tentaciones paganas circundantes. Pero en 1967, una excavación arqueológica en la antigua ciudad israelita de Arad destruyó esta narrativa para siempre. Dentro de un templo yahwista, los arqueólogos encontraron algo impactante: altares gemelos, uno para Yahweh y otro para una deidad femenina, probablemente Asherah. Esto no era anomalía aislada. En la década de 1970, excavaciones en Kuntillet Ashrud, en el desierto del Sinaí, desenterraron inscripciones en hebreo antiguo de alrededor del 800 a.C. Una inscripción grabada en una jarra de almacenamiento dice: «Te bendigo por Yahweh de Samaria y por su Asherah». Lee eso de nuevo: su Asherah. No a pesar de Asherah o contra Asherah, sino posesivo. Yahweh tenía Asherah, como si ella fuera su consorte divina. La arqueóloga israelí Zeev Meshel, quien dirigió las excavaciones, inicialmente trató de minimizar estos hallazgos. Era demasiado perturbador para narrativa religiosa dominante, pero evidencia siguió acumulándose. En Kirbet el-Kom, otra inscripción hebrea del siglo VIII a.C., menciona Yahweh y su Asherah. En excavaciones de casas israelitas antiguas por toda Jerusalén y Judea, los arqueólogos han encontrado miles de pequeñas figurillas de terracota representando figura femenina con senos prominentes, generalmente identificada como Asherah, la diosa madre cananea de fertilidad. ¿Quién era Asherah? En mitología cananea documentada en tablillas ugaríticas de 1400 a.C., Asherah, también llamada Atirat, era esposa de El, el dios supremo del panteón. Era llamada Madre de los Dioses y Señora del Mar. Cuando los israelitas adoptaron a El como su dios, recordemos que El es nombre usado para Dios en narrativas de Abraham. Aparentemente, también adoptaron a su esposa divina, Yahweh, que eventualmente se fusionó con él en teología israelita, heredó esta consorte. La Biblia misma preserva rastros de esta realidad politeísta que autores posteriores intentaron borrar, pero no pudieron eliminar completamente. En 2 Reyes 23, 4, 7, durante la reforma religiosa del rey Josías en 622 a.C., el texto describe cómo el rey destruye todos los objetos hechos para Baal, para Asherah y para todo el ejército de los cielos que estaban en el templo de Yahweh en Jerusalén. Sí, leíste bien. Había objetos de culto a Asherah dentro del templo oficial de Yahweh. Y más impactante aún, el texto menciona mujeres que tejían tiendas para Asherah dentro del recinto del templo. Esto significa que, hasta apenas 35 años antes de la destrucción del templo por Babilonia, el culto oficial israelita incluía adoración a Diosa Madre junto a Yahweh. No era herejía marginal, era religión del Estado practicada dentro del edificio más sagrado de Israel. Los profetas bíblicos como Jeremías y Ezequiel denuncian constantemente estas prácticas.
pero sus denuncias prueban que eran omnipresentes. Jeremías 7:18 describe con frustración: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Título de Ashera. El biblista William Dever, en su libro revolucionario de 2005, ¿Did God have a wife? ¿Tuvo Dios una esposa?, argumenta, basándose en décadas de evidencia arqueológica, que el yahwismo monoteísta puro que conocemos hoy era religión de élite minoritaria, promovida por escribas del templo y profetas radicales, mientras que israelitas comunes practicaban religión sincrética que combinaba Yahweh con panteón cananeo completo. Estudios de ADN religioso, por así decirlo, revelan más capas de politeísmo escondido. El Salmo 82 comienza con declaración extraordinaria. Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Asamblea divina, dioses en plural. El texto continúa. Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Este no es salmo marginal. Está en canon sagrado, preservando memoria de cuando israelitas creían en consejo de deidades liderado por Yahweh como Dios supremo, no único. Deuteronomio 32, 8, 9, en versiones manuscritas más antiguas, Septuaginta y Rollos del Mar Muerto, dice algo aún más radical. Cuando el Altísimo dio a las naciones su heredad, cuando separó a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Esto implica que había múltiples hijos de Dios, dioses menores, cada uno asignado a una nación, y Yahweh simplemente recibió a Israel como su territorio. No es monoteísmo, es monolatría dentro de marco politeísta. Los nombres personales israelitas preservan esta realidad. Nombres que incorporan él son comunes. Israel, el que lucha con Dios. Samuel, nombre de Dios. Daniel, Dios es mi juez. Pero también hay nombres que incorporan Baal. Ishbaal, hombre de Baal, hijo del rey Saúl. La Biblia intenta ocultar estos nombres cambiándolos. Ishbaal se convierte en Ishboshet, hombre de vergüenza, pero la evidencia se filtra a través de las grietas del texto editado. Entonces, ¿qué abandonó realmente Abraham según esta evidencia? La teoría emergente en círculos académicos de 2024, particularmente en trabajos de Mark Smith, The Early History of God, y Francesca Stavrakopoulou, God and Anatomy, es que Abraham, si tuvo realidad histórica, no abandonó politeísmo por monoteísmo. Más probablemente, abandonó el panteón sumerio específico de Ur, Enlil y Nana, y adoptó el panteón cananeo, El, Baal, Ashera, Anat, cuando migró a Canaán. El monoteísmo, que retrospectivamente se le atribuye, es proyección posterior, creada por reformadores religiosos del siglo VII a.C. como Josías, y perfeccionada por escribas del exilio babilónico que necesitaban explicar por qué Yahweh permitió la destrucción de Jerusalén. Su respuesta: Israel no había sido suficientemente monoteísta, había abandonado al verdadero Dios por ídolos. Pero evidencia arqueológica sugiere lo contrario. Israel siempre fue politeísta, y el monoteísmo estricto fue innovación tardía que autores bíblicos retroactivamente proyectaron sobre Abraham y patriarcas. Esta no es conspiración atea, es consenso académico basado en décadas de excavaciones arqueológicas, análisis lingüístico, estudios comparativos de religiones semíticas. El abandono de Abraham del politeísmo no es victoria limpia y completa, es comienzo de lucha milenaria, aún inconclusa incluso en tiempos bíblicos tardíos, para imponer monoteísmo sobre población que naturalmente gravitaba hacia dioses múltiples que atendían necesidades humanas variadas.
Dios de guerra para batallas, diosa de fertilidad para cosechas y embarazos, Dios de sabiduría para consejo, diosa de amor para romance. El verdadero abandono no fue hecho por Abraham en 1800 a.C., fue hecho por reformadores religiosos del primer milenio antes de Cristo, que sistemáticamente suprimieron, demonizaron y borraron evidencia de que sus ancestros adoraban panteón completo. Asherá fue expulsada del templo. Baal se convirtió en epíteto de maldad. Los hijos de Dios fueron reinterpretados como ángeles subordinados, no deidades independientes. Y Abraham fue convertido retroactivamente en primer monoteísta, borrando 1000 años de complejidad religiosa que evidencia material prueba existió.